quería hacerles unas pequeñas consideraciones sobre este camino sinodal que el Papa llamaba a toda la Iglesia. Como sabemos nosotros, fue el Papa Pablo VI, después del concilio, que restableció el sínodo como un ente permanente en la Iglesia latina y como una reunión de obispos de distintas partes del mundo que colaboran con el Papa en el gobierno de la Iglesia, pero a modo consultivo, es decir, el Papa propone un tema y un grupo de obispos elegidos según un reglamento de todos los países del mundo y de todas las conferencias episcopales del mundo asiste a esa reunión que suele durar 2 o 3 semanas en Roma, y de ahí salen unas conclusiones que el Papa aprueba, sobre las cuales habitualmente el Santo Padre desde mucho tiempo ha hecho después una exhortación apostólica, y de ahí salen casi todas las que conocemos, sobre muy distintos temas. El año pasado o antepasado, el Santo Padre modificó algunas características del sínodo, pero lo más interesante es que ahora nos ha solicitado a toda la Iglesia, no solamente a los obispos, a la Iglesia, que este camino sinodal que se va a realizar en Roma en su sentido más estricto el año 23, se empiece a realizar en las iglesias particulares y en las instituciones de la Iglesia en los niveles donde sea posible hacerlo. Y ha puesto como tema del sínodo lo que es la sinodalidad, lo que es la misión y la comunión en la Iglesia. Y ha pedido que ese sínodo se inicie en una fase diocesana, una fase en las iglesias particulares, para después pasar a una fase en las conferencias episcopales, y de ahí eso vaya a la Secretaría General del Sínodo en Roma, donde se sacarán las conclusiones que han llegado de todas las iglesias del mundo. Es una novedad para nosotros. Primero, es una novedad que el sínodo sea sobre qué es lo que es el sínodo, sobre qué es la sinodalidad. Han aparecido 2 documentos hasta ahora importantes, más el tercero, que es el discurso del Papa al inaugurar el sínodo en Roma el domingo pasado. Y es importante también pensar que eso nos toca a todos nosotros, no solamente a los sacerdotes, religiosos, sino que a todo el pueblo de Dios y también a un grupo de jóvenes que están en el seminario. No está dicho exactamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero sí está dicho de qué tenemos que conversar, de qué tenemos que dialogar, a qué tenemos que tratar. El Papa ha puesto un fundamento, como siempre en su discurso el domingo, en la necesidad de una oración y una adoración verdadera al Señor para poder descubrir qué pide a la Iglesia hoy día. Usó el Papa el Evangelio el domingo, precisamente en esa pequeña frase con que empezaba, yendo Jesús de camino. Y después vino el relato que correspondía a ese domingo. Y de ahí se afirmó, para decir una realidad que todos conocemos, la Iglesia es un caminar todos juntos en esta tierra para después llegar a la vida eterna. Y ese caminar requiere, por así decirlo, de hacerlo juntos. Nadie se salva, por así decirlo, solo. Necesitamos, como el ser humano, ya lo descubrieron esto mucho antes que desde siempre, ¿no? Grandes civilizaciones, sobre todo los griegos, un actuar en conjunto. El Señor llamó a los que quiso, llamó a varios. El Señor le dio la misión a los apóstoles y la misión se fue transmitiendo hacia otros. No es que tengamos que descubrir un camino, el camino lo conocemos,
El camino es la revelación que el Señor ha querido para la Iglesia a través de su Hijo Jesucristo y que la tradición de la Iglesia nos transmite a través de precisamente la enseñanza del magisterio. Las dos grandes fuentes de donde nace la enseñanza, la revelación, son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y ambas tienen igual consideración. Lo que tenemos que pensar o meditar es cómo recorrer ese camino todos juntos. Y quizá el Papa se da cuenta de que en esta realidad de individualismo que está el mundo y que afecta también a la Iglesia, una tentación evidente que puede estar presente es que cada uno aquí va por su propia cuenta. Yo hago mi caminar, no me importan mucho los demás. Y sabemos que eso no corresponde a una verdad esencial sobre la Iglesia. Y es posible que esa manera de vivir, que está en el mundo presente, como lo vemos en tantas circunstancias, al estar en la Iglesia vaya dejando gente de lado. Y de hecho, como hemos conversado en otras ocasiones, hay mucha gente que está muy lejos de Dios. Hay mucha gente que estuvo cerca de Dios en la fe de la Iglesia y que hoy día está alejada por distintas razones. Y hay otro grupo de gente que está caminando en la Iglesia. Y nos interesan todas las personas, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Y por eso pienso yo que este camino no es que vaya a ser grandísimo descubrimiento, no, va a establecer poco a poco, como en un camino que se avanza de a poco, una manera quizás novedosa de relacionarnos, de hablar entre nosotros, de comprendernos, de preguntarnos, de contestarnos juntos. ¿Por qué tanta gente algunas veces no comprende lo que enseñamos? El Papa nos pide que lo hagamos con valentía, que no nos aferremos directamente a se ha hecho siempre, se ha hecho en todas partes, lo han hecho todos, listo, vamos a hacer lo mismo. Quizás el Papa nos está llamando a salir un poco de nuestro egoísmo y de nuestras visiones, y sin abandonar lo que es esencial, que no podemos tocarlo, ¿no es cierto?, porque es parte de la revelación de Dios que nos viene en la fe de la Iglesia. Podemos hacerlo de otra manera, mejor, más rápido, yendo a otros ambientes, convocando a otros, saliendo a buscar a otros. Es un ejercicio interesante, escuchar lo que piensan los demás, saber lo que les parece de cómo se están haciendo las cosas en la vida de una comunidad, de una parroquia, de una capilla, de un seminario, en aquellas cosas que naturalmente son cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar. No es un sínodo que trate de un tema. A varias personas que me han preguntado, le he ido diciendo, no es que el Papa nos diga ya a ver cómo se ha tratado, por ejemplo, la familia, la catequesis, el sacerdocio y tantas otras cosas. No, este es un sínodo que quiere descubrir cómo cumplir mejor la misión que todos conocemos que tiene la Iglesia, cómo vivir la comunión que todos tenemos que vivir, comunión con Dios, comunión con la Iglesia, comunión entre nosotros, de una manera distinta o quizá mejor. Cómo vencer las pequeñas cosas que algunas veces nos apartan de los demás. Y hay una serie de preguntas, muchas. El rector con los formadores verá la manera de aterrizar eso aquí en el seminario, que es una realidad particular y especial, pero un párroco tiene que verlo en su parroquia. ¿Hay un método, hay una manera única de hacerlo? No. ¿A quién se convoca? El párroco es el pastor propio. ¿Qué me interesa? Me interesa llegar a donde no hemos llegado. ¿Por qué no hemos llegado? Pensemos. ¿Por qué algunas veces el Santo Padre nos habla tanto de salir, salir, salir y de repente nos cuesta?
es un sínodo muy sugerente, pero lo esencial es dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo, que en todos nosotros está y que a través de nosotros habla. Y quizás alguna vez una pequeña palabra, una idea que se le ocurra con ustedes en la oración, en su diálogo con el Señor, en su conversación con otro, puede alumbrar realidades maravillosas. O de una persona, de una parroquia, o de una capilla, una religiosa, que una idea interesante. Y esa idea como que despierta la acción de Dios en ese grupo, y de ahí sale otra idea, y ahí vamos haciendo que la iglesia camine por el camino que nos dejó el Señor. Va a tener un tiempo de duración corto, naturalmente, no es una, como dijo el Papa el domingo, no es una reunión de ámbito democrático, juntémonos todos aquí, veamos qué vamos a hacer, no, si ya lo que hay que hacer lo sabemos. La iglesia está fundada sobre Jesucristo, la enseñanza de la iglesia está fundada sobre las verdades reveladas, que las tenemos en el catecismo. ¿Cómo hacer mejor ese caminar? Yo no se lo puedo decir, ninguno de nosotros lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, pero lo sabe a través de nosotros. Y así entonces, en ese hacerse que no sabemos bien cómo se va a hacer, van a surgir ideas, propuestas, van a surgir algunas veces expresiones que pueden ayudarnos a darnos cuenta del valor de otro. Yo no había pensado nunca que este hermano mío tiene esta idea, porque nunca habíamos hablado de esto. Y seguramente también en las asociaciones y en las pequeñas comunidades cristianas también va a haber que hacerlo. No es que estemos lanzando ideas nuevas, estamos viendo cómo caminar por el camino antiguo, mejor, el camino de siempre. Jesús iba de camino. Pidámosle al Señor que nos alumbre y al Espíritu Santo que nos alumbre. Porque para todos esto es una novedad. Esto no se había hecho nunca en la vida de la iglesia. Y si lo ha dispuesto el sucesor de Pedro, nosotros no solamente nos adherimos, sino que vamos gozosos detrás de él. Pidámosle al Señor que ilumine a las comunidades, a las cabezas de las comunidades, a las personas que tienen que guiar este proceso. Y no nos quedemos balconeando, diría el Papa Francisco. Yo miro cómo lo hacen. Es bonito lo que están haciendo aquí. Yo miro del balcón nomás cómo pasa. No, quizá cada uno movido por el Espíritu Santo tiene que también aportar, dar su idea. Quizá algunas veces cosas muy sencillas, quizá algunas veces otras cosas más profundas, etc. Este periodo va a durar hasta finales del mes de noviembre en nuestra diócesis, donde vamos a hacer una síntesis de todo lo que se ha visto en las comunidades, parroquias, la vida religiosa, los conventos, los seminarios, la curia, por ejemplo, que va a tener también su proceso sinodal, y al final van a tener ideas que no sabemos cuáles son. Ahí está la gracia. Pongámonos bajo la protección de la Virgen Santísima. La sinodalidad es una cosa muy antigua en la Iglesia. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional muy profundo y con muchas indicaciones de qué es lo que es, y se encuentra presente desde el inicio en la vida de la Iglesia, en los padres de la Iglesia. También pongámonos bajo el patrono, bajo el manto o bajo la protección de San José, a quien hasta el 8 de diciembre, precisamente cuando termine este pequeño camino sinodal nuestro, va como guiando y protegiendo a la Iglesia. Es cierto, hay obispo, hay sacerdote, hay papa. Miramos, ¿qué hacemos? La respuesta tenemos que dar entre todos. En este ámbito, en el ámbito de cómo caminar en el tiempo actual, en la realidad, como decía el Papa en el
homilía de inicio, en realidad un mundo que ha cambiado. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que el mundo está cambiando, y está cambiando ante nuestros ojos, que los jóvenes están cambiando, que resulta que antes éramos una sociedad cristiana, católica, Chile, por ejemplo, y ya no lo somos. Y que Colombia, como hemos conversado con muchos de ustedes, va también cambiando. Y que países clásicos católicos como Holanda, Bélgica, ya no son católicos. La Iglesia Católica es un pequeño cosito así, de un grupito pequeño. Y está pasando en España, y está pasando en Francia, y está pasando en la primera iglesia, primera nación que se convirtió masivamente, los francos, y está pasando en Alemania. Y nosotros decimos, bueno, sigamos haciendo lo que hay que hacer. Preguntémonos, ¿qué nos dice el Espíritu Santo hoy día? Leamos ese documento, pidamos a los formadores, veamos, no vamos a descubrir la pólvora, pero podemos descubrir cosas que el Espíritu Santo quiere manifestarnos a través de la oración, la adoración y el diálogo entre nosotros. Se lo pedimos así a nuestro Padre y Señor San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.